Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Hoy vamos a seguir la historia de Angron, el primarca de los devoradores de mundos, que lo dejamos en el vídeo anterior justo antes de la herejía, en el que vimos cómo Angron coloca los clavos del carnicero a toda su legión y prácticamente aniquila a cualquier soldado de la legión que no esté de acuerdo con él. Y nada, vamos a ver cómo sigue esta historia. Recordaros suscribiros y apoyar al canal, que se agradece muchísimo. Y sin más dilación, sigamos con la historia de Angron, el ángel rojo. En los albores del milenio 31, cuando el cruel salvajismo de los devoradores del mundo alcanzaba su cúspide, los primarcas hermanos de Angron, angustiados por la brutalidad sin límite de su camarada, alzaron sus voces de preocupación ante el emperador. Pero el señor de la humanidad, que había abandonado la gran cruzada para regresar a Terra, decidió buscar ayuda en una fuente inesperada y peligrosa. Horus, su hijo favorito. El emperador le encomendó la tarea de enfrentarse a Angron y devolverlo al redil imperial. Pero sin embargo Horus, maestro de la manipulación, ya había sucumbido en secreto a los oscuros susurros de los poderes ruinosos del caos. Corrompido tras su fatídica campaña en la luna de la plaga de Davin, al encontrar a Angron, Horus vio en él no solo a un formidable guerrero, sino a un ser consumido por la amargura y el rencor hacia el emperador. Astutamente Horus avivó esos sentimientos, destacando la supuesta traición del emperador al primarca de los devoradores de mundo en Luceria. Esta manipulación reforzó en Angron la creencia de que el emperador era un débil, indigno de gobernar, que necesitaba ser reemplazado por un líder más fuerte. Un líder como lo era Horus. Horus susurró a Angron exactamente lo que deseaba oír. Así, cuando la herejía de Horus estalló, sumiendo la galaxia en un feroz conflicto civil, los devoradores de mundos de Angron se unieron con entusiasmo al traidor señor de la guerra. Durante la primera batalla de la herejía, la infame atrocidad de Isvan III, Horus reveló finalmente su traición y desafió abiertamente al emperador. Angron, con su ferocidad, lideró a los devoradores de mundos en el primer asalto terrestre Isvan III con el objetivo de aniquilar a los astartes leales restantes de las 4 legiones traidoras originales, incluidos aquellos devoradores de mundos que todavía permanecían fieles. Estos valientes habían sobrevivido al despiadado bombardeo vírico lanzado por la flota orbital de Horus sobre la capital planetaria de Isvan III, la ciudad coral. Este bombardeo orquestado con maestría traicionera liberó un virus carnívoro devastador, matando a miles de millones de inocentes. Los gritos psíquicos de muerte de estas almas se dice que resonaron más fuertes que el sagrado faro del Astronomicon. Sin embargo, para sorpresa de los traidores, casi 2/3 de los leales de la primera oleada lograron sobrevivir al ataque orbital, gracias a la advertencia providencial del capitán Saul Travis de los hijos del emperador. Desafiante e impetuoso, Angron tomó la situación en sus propias manos, ignorando los planes de Horus. Lideró una segunda oleada de cápsulas de desembarco tras el fallido bombardeo. El señor de la guerra y sus aliados solo pudieron observar con furia contenida cómo el ángel rojo descendía sobre el planeta, a la cabeza de 50 compañías de sus sedientos y feroces astartes, aterrizando en las plazas al oeste del Palacio Precentor, dispuestos a cazar a sus propios hermanos con fratricidio en sus corazones. En la masacre que siguió, los devoradores se lanzaron contra sus antiguos camaradas, abatiéndolos sin piedad como una daga incandescente. La desobediencia de Angron enfureció a Horus, pero el señor de la guerra no tuvo más remedio que apoyar su impulso violento. Los efectos atmosféricos posteriores a la tormenta de fuego global desatada por las bombas víricas hicieron imposible realizar un bombardeo orbital inmediato y preciso, forzando a Horus a adaptarse a la brutalidad desatada de Angron. Los campos de Isvan III se tiñeron de rojo con la sangre de los leales, mientras la galaxia observaba cómo la traición y la guerra se convertían en una rivalidad. Finalmente, una vez que la atmósfera del mundo se hubo despejado lo suficiente como para hacer posible de nuevo disparos orbitales precisos, los traidores aprovecharon su superioridad armamentística y pronto la masacre giró decisivamente a favor del señor de la guerra, tras otro bombardeo orbital de las posiciones donde estaban los leales. Se había arrojado el guante, y la herejía de Horus realmente había comenzado. Durante los primeros días de la herejía, Lorgar, el primarca de la Legión de los Portadores de la Palabra, había ordenado a sus 2 asesores más confiables, el primer capellán Erebus y el apóstol oscuro Skor Faeron,
que desataron su ira contra el reino de ultramar. Este acto de venganza fue en respuesta a la humillación sufrida por la 17ª Legión, obligada a arrodillarse en desgracia ante el emperador Irbud Gilliman y sus ultramarines en el mundo de Kur, por orden del propio emperador durante la Gran Cruzada, tras fracasar en imponer la verdad imperial. Los portadores de la palabra, con una determinación feroz, lograron una victoria monumental en la batalla de Calth que siguió. La legión de los ultramarines quedó gravemente paralizada, eliminando así una amenaza significativa para el plan de Horus de avanzar sobre Terra. Erebus, en un acto de blasfemia suprema, completó su ritual en la superficie de Calth, convocando los primeros vestigios de la tormenta de ruina en la franja oriental de la galaxia. Una colosal tormenta disforme, más grande y destructiva que cualquier otra vista desde los días de la era de los conflictos. Simultáneamente, con el asalto de los portadores de la palabra Calth, Lorgar, junto con sus seguidores más leales, lanzó una segunda ofensiva. Esta cruzada de las sombras, emprendida conjuntamente con la legión de los devoradores de mundos de Angron, se extendió implacablemente por el reino de ultramar, devastando los 500 mundos con un abandono temerario y masacrando 26 mundos en rápida sucesión. El objetivo de esta campaña era asegurar el éxito de la tormenta de ruina, una tormenta disforme tan monstruosa que dividiría el vacío estelar en dos, separando efectivamente a ultramar del resto del imperio. La galaxia se vería dividida con vastas extensiones del imperio intransitables mientras durara esta tormenta arcana, aislando a ultramar y sembrando el caos en las filas imperiales. En medio de este cataclismo, las fuerzas traidoras, lideradas por los oscuros designios de Lorgar y Angron, sembraron muerte y destrucción a su paso. Los 500 mundos, antaños, un baluarte de civilización y orden, se convirtieron en un teatro de carnicería y desesperación. La hechicería de Erebus y el poder brutal de Angron se combinaron para desatar un infierno que pocos podrían haber imaginado, marcando un capítulo sombrío y decisivo en la historia de la herejía. Mientras la tormenta de ruina rugía y dividía la galaxia, los leales se encontraron aislados, enfrentándose no solo a los traidores hermanos, sino también a las oscuras energías de la disformidad. Esta prodigiosa tormenta disforme impediría a los leales recibir los refuerzos necesarios, mientras Horus avanzaba sobre Terra, decidida a derrocar al emperador. Nadie ni podía ni entrar ni salir de Terra, ni siquiera un susurro astropático podía atravesar esta tormenta de energía que fluía hacia el espacio real, sumiendo la galaxia en un silencio sepulcral. Durante la Cruzada de las Sombras, en una feroz batalla en el mundo de guerra de armatura, los devoradores de mundos se enfrentaron directamente contra la legión de los ultramarines. En el brutal asalto, los ultramarines, con astucia y determinación, atrajeron a los furiosos devoradores de mundos a una trampa en el barrio principal de la capital en ruinas. Derrumbaron edificios enteros, sepultando a muchos de los devoradores, incluido al propio Angron, bajo toneladas de escombros. Las gemelas hachas sierras del Ángel Rojo, símbolo de la furia desatada, quedaron arruinadas en la vorágine de la batalla, perdiendo sus afilados dientes. Tras emerger de los escombros, cubierto de polvo y sangre, Angron arrojó su hacha Gorechil, pues nunca volvería a funcionar como antes. Sin embargo, el escudero de Angron, desafiando la superstición de su primarca sobre la mala suerte de las armas heredadas, recogió la hacha descartada, consciente del riesgo de despertar la ira de Angron. Decidió reparar a Gorechil, usándola desde ese día como una poderosa arma de las batallas venideras. Este escudero era Karn. Durante esta campaña de destrucción, Lorgar observó con preocupación que el temperamento y la estabilidad mental de Angron se deterioraban rápidamente. Los clavos del carnicero, los implantes que aumentaban la furia y la agresividad, lo estaban matando más rápido de lo que cualquiera, incluyendo los expertos del emperador o el propio Lorgar habían previsto. El ritmo de degeneración neuronal se había acelerado de manera alarmante en los meses posteriores a la batalla de Calth, convirtiendo a Angron en una bomba de tiempo cada vez más inestable. A medida que la Cruzada de las Sombras avanzaba, la mente de Angron se sumía en un torbellino de dolor y rabia. La tormenta que devastaba la galaxia parecía reflejar su propia agonía interna, una vorágine de caos y destrucción que amenazaba con consumirlo por completo. Los mundos de ultramar se desmoronaban bajo el peso de la traición y la brutalidad, mientras Lorgar y sus seguidores llevan a cabo su misión con una dedicación fanática. Cada victoria, un paso más hacia la realización de su oscura visión. Los implantes de los clavos nunca habían sido diseñados para la genética aún y compleja del cerebro de un primarca.
La fisiología de Angron intentaba constantemente curar el daño producido por los implantes, mientras estos mordían más profundamente en su carne y mente. Para salvar su vida, Lorgar, con astucia, convenció al Señor de los Devoradores de Mundos de que regresara a su mundo natal, Nuceria. Los señores supremos de los Juegos de los Gladiadores, quienes habían insertado por primera vez el asqueroso dispositivo en el cráneo de Angron, sabrían más sobre la función del implante que los sabios de la Legión Traidora y el Mecánico Oscuro. Lorgar prometió a Angron que juntos aprenderían todos los secretos de la insidiosa tecnología de implantes corticales de los nucerianos, y luego, en un acto de venganza y purificación, quemarían ese repugnante mundo hasta convertir su superficie en vidrio. Angron finalmente tomaría la venganza que pretendía. Si Angron luchaba contra él, lo odiaba o confiaba en él, le importaba poco a Lorgar. Su único objetivo era arrastrar a Angron hacia la inmortalidad que merecía de los dioses oscuros, lo quisiera él o no. Una vez en Nuceria, Angron se dirigió a la cordillera de Deselica, el lugar donde yacían los restos de sus hermanos y hermanas caídos, gladiadores nucerianos con los que había luchado codo con codo. Sus huesos, expuestos a los elementos, eran un doloroso recordatorio del pasado. Los recuerdos de aquel día tan lejanos y dolorosos eran casi insoportables para el pobre primarca. Angron luego visitó la ciudad-estado de Desea para enfrentar a quienes gobernaban la ciudad que una vez lo había reclamado como su propiedad. La furia de Angron se encendió al escuchar la versión distorsionada de su desaparición, contada por los amos de los esclavos de Nuceria. Según ellos, había huido atemorizado de la batalla, dejando a su ejército rebelde a su suerte. Los rebeldes habían muerto hasta el último hombre en su ausencia, y los esclavistas contaban esta historia para deshonrar su legado. La furia de Angron estalló como un volcán. No podía soportar las mentiras y la injusticia perpetuada por aquellos que alguna vez lo habían encadenado. Con su ira, alimentada por la traición y el dolor, Angron desató una tormenta de destrucción sobre Nuceria. Los devoradores de mundos, inspirados por la rabia de su líder, se lanzaron a la masacre con una furia. La ciudad-estado de Desea, junto a todos sus habitantes, fue arrasada sin piedad, dejando nada más que ruinas y cenizas. Lorgar observó con satisfacción el caos desatado por Angron. Sabía que cada acto de violencia acercaba a su hermano a los oscuros designios de los dioses del caos. Mientras las llamas consumían Nuceria, Lorgar veía en la furia de Angron no solo una liberación de su dolor, sino también una transformación. El destino de Angron, envuelto en el abrazo oscuro del caos, se estaba cumpliendo, y con ello, un paso más se daba hacia la inevitable caída del imperio. Enfurecido por las mentiras que se habían propagado sobre él durante el último Singro, Angron ordenó a la legión que exterminara a todos los habitantes de la ciudad. Mientras la carnicería se desarrollaba, la flota de represalia de los ultramarines, liderada por el propio Rubud Guilliman, alcanzó finalmente a los traidores en Nuceria. El buque insignia temporal de Guilliman, el Courage Above All, emergió de la disformidad en el borde del sistema, encabezando una gran armada de 41 naves. Esta flota, aunque maltratada y compuesta por fragmentos de diferentes flotas, estaba lista para golpear con precisión mortal. Los cruceros y acorazados de la 13ª Legión avanzaron rápidamente, enfrentando a la flota enemiga con una serie de andadas poderosas. Ofrecieron objetivos demasiado grandes y formidables para ser ignorados, mientras el resto de la flota de los ultramarines utilizaba ataques calculados desde una distancia más segura. Dividiendo su potencia de asalto, los ultramarines se enfocaron en destruir el buque insignia de Lorgar y en capturar el buque insignia de los Devoradores de Mundos mediante una audaz acción de abordaje. Pero la batalla no se limitó al espacio. Este conflicto era profundamente personal para los ultramarines, quienes buscaban venganza y contra Lorgar y los portadores de la palabra. Así como habían perseguido a Corfarion hasta Maelstrom, ahora se enfrentaban a sus enemigos en Nuceria. Varias naves de guerra ultramarines desataron una tormenta de cápsulas de desembarco, módulos de aterrizaje y cañoneras, forzando su entrada al planeta por cualquier medio necesario. La flota ultramarine descendió sobre los traidores como una horda de insectos decididos a erradicarlos. La Conquistador, comandada por el tenaz Lothar Asarrin, presentó una resistencia feroz, destruyendo varias naves de los ultramarines en su intento de llegar a la superficie. Aunque su buque convirtió varias naves más pequeñas en restos ardientes, los ultramarines lograron finalmente romper las defensas y desembarcar tropas en la superficie de Nuceria. En el planeta, la batalla se intensificó.
Los ultramarines, liderados por Rubud, se enfrentaron a los devoradores de mundos y a los portadores de la palabra. Angron, viendo a sus enemigos descender como un torrente de acero y fuego, se sumergió aún más en su rabia insana. La tierra misma temblaba bajo el peso de sus titánicos enfrentamientos entre los astartes, mientras el cielo se oscurecía con el humo de la destrucción. Lorgar, observando el caos, comprendió que la furia de los ultramarines no sería fácilmente aplacada. Sin embargo, veía en cada golpe, en cada grito de guerra, la inevitable caída del imperio y el ascenso de los dioses oscuros. La tormenta de ruina rugía a su alrededor, reflejo del conflicto interno de Angron y la batalla sin cuartel que se libraba en la propia Nuceria. Como era de costumbre, los ultramarines establecieron puntos de apoyo en posiciones defendibles, dejando espacio para reutilizar sus refuerzos. Cada posición ganada se convertía en un baluarte temporal, un respiro en medio del caos. Sin embargo, por cada puesto asegurado, los devoradores de mundos lanzaban un asalto frenético, irrumpiendo con una tormenta de hachas rugientes, mientras los portadores de la palabra avanzaban implacablemente con sus oscuros cánticos y símbolos de la muerte. La 12ª legión, salvaje y desenfrenada, se abalanzaba sobre la 13ª en oleadas rabiosas, demostrando por qué las fuerzas imperiales habían temido luchar junto a ellos durante décadas. Sin control y sin ataduras, sin restricciones, los devoradores se abrían paso a través de los puntos fuertes de los ultramarines, esclavizados a la alegría de la batalla debido a los clavos del carnicero incrustados en sus mentes. Los ultramarines devolvían la ferocidad con igual vigor, sedientos de venganza contra los traidores que habían profanado Calth y herido su honor. Las unidades de los portadores de la palabra también se lanzaban a la refriega contra los leales, entonando himnos negros y cantando sermones del libro de Lorgar, portando iconos de metal sucio, huesos blanqueados, símbolo de su perversa fe. Mientras tanto, en las alturas de Nuceria, el Fidelitas Lex se encontraba en ruinas, su armadura picada y agrietada, sus escudos reducidos a un mero recuerdo. Las catedrales y fortalezas espinales que se alzaban a lo largo de las espaldas habían sido arrasadas por la furia incendiaria de los ultramarines. La armada de la 13ª legión atacaba sin tregua, intercambiando fuego con el formidable buque de guerra y aceptando sus propias bajas como el costo de desangrar al enemigo más grande. Cada asalto dejaba al Lex más debilitado, con menos torretas y cañones disparando, su armadura cada vez más frágil, bajo el constante castigo. Pero el buque seguía luchando, arrastrándose junto a naves más pequeñas, respondiendo con los macrocañones que quedaban, rodando la luz a sus propios cascos en llamas. Guilliman, desde la plataforma de mando, dirigía la batalla con precisión. Había decidido que el Fidelitas Lex moriría primero, asesinado por 1000 cortes y barrido del tablero de juego, mientras que la conquistadora sería abordada y destruida desde dentro. En la superficie la batalla continuaba con una intensidad brutal. Los ultramarines, con tácticas precisas y disciplina férrea, establecían líneas de defensa, mientras los devoradores de mundos, impulsados por una furia insana, atacaban sin cesar. Las calles de Nuceria se convirtieron en ríos de sangre, los edificios en ruinas humeantes y los cielos en un lienzo de fuego y humo. Los portadores de la palabra, con su fe oscura, lanzaban las maldiciones y blasfemias mientras combatían, sus voces resonando como el estruendo de la guerra. En cada rincón el conflicto se tomaba más desesperado, la determinación de los leales enfrentándose a la ferocidad de los traidores. Los clavos del carnicero los llevaban a un frenesí de sangre, mientras los ultramarines luchaban con la esperanza de preservar lo poco que quedaba de su honor y de su legión. Guilliman observaba desde su buque, consciente de que cada decisión y cada movimiento podría determinar el destino de su legión y tal vez la del imperio mismo. Con la determinación propia de Rubud, de un líder forjado en las llamas de innumerables batallas, dirigió sus fuerzas hacia la victoria, buscando cortar la cabeza del monstruo traidor que amenazaba con devorar la galaxia. En el transcurso de la batalla en la órbita de Nuceria, el conquistador no pudo defender al Fidelitas Lex. Ambos buques insignias de las legiones traidoras lucharon solos, sufriendo los ataques interminables de la armada de la 13ª legión. Cápsulas de salvación y naves del Mechanicus fluían, mientras la nave resistía con ferocidad. La batalla en el vacío se volvió una lucha cerrada y personal, con los cruceros de los ultramarines intercambiando fuego a corta distancia. La barcaza de batalla de los ultramarines, Arsman, interceptó a la Conquistador, lanzando transportes de asalto y torpedos de abordaje. Mientras los devoradores de mundos repelían a los atacantes, los ultramarines desembarcaban tropas en Nuceria.
Las primeras cápsulas impactaron y los ultramarines armados y disciplinados emergieron en formación. Pero los devoradores de mundos, impulsados por los clavos, ya los esperaban. Estos ultramarines no eran los pristinos guerreros de armadura, eran veteranos curtidos por la batalla de Calth, con armaduras cicatrizadas y quemadas, ardían con una fría sed de venganza, decididos a enfrentar a los portadores de la palabra y a sus aliados traidores. En la órbita, el Fidelitas Lex, gravemente dañado, seguía luchando hasta partirse en dos. El conquistador resistía, pero los abordajes eran brutales, y en la superficie la batalla era intensa. Los ultramarines avanzaban con precisión, y los devoradores luchaban con rabia. Guilliman observaba la batalla, consciente del alto costo, pero decidido a castigar la traición de Horus. La batalla de Nuceria se convertiría en un símbolo por la lucha de la herejía, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Mientras los combates arreciaban, el armazón en llamas de la Fidelitas Lex atravesó las nubes hacia la atmósfera de Nuceria, temblando en su camino hacia el este, descendiendo dolorosamente lento para algo de tal magnitud. El peso de los enormes motores de plasma se arrastró primero la popa hacia abajo, chocando con la superficie del océano nuceriano, lejos de la costa, creando una explosión titánica de vapor y agua. Mientras tanto, en medio del caos de la guerra, el semidios de oro y azul Ruput Guilliman finalmente encontró su objetivo, el Lorgar. Cuando se encontraron por primera vez, no hubo intercambio frenético de golpes ni discursos melodramáticos de venganza. Simplemente se enfrentaron y retrocedieron ante la llamarada resultante de los campos de energía repelentes. A su alrededor, los guerreros de ambos primarcas se mataban entre sí, pero ni Guilliman ni Lorgar dedicaron una mirada a sus hijos genéticos. Lorgar apagó el relámpago que se adhería a la cabeza de su Crucius y sacudió la cabeza en un lento gesto de negación. Ambos primarcas lucharon con una precisión letal. Sus movimientos eran una mancha inconcebible para los marines espaciales que luchaban a su alrededor. Nadie había imaginado jamás que los héroes de esta nueva era se enfrentarían en el campo de batalla, ni podían prever las profundas fuentes del rencor entre ellos. Guilliman, lleno de justa ira, confrontó a Lorgar por las atrocidades de su legión que había cometido en los 500 mundos de ultramar. En su furia, Guilliman golpeó a Lorgar con uno de sus poderosos puños, impactando en el esternón del primarca de los portadores. Lorgar, herido, pero no derrotado, lo rechazó con un estallido de telequinesis débil y vacilante, pero suficiente para hacer tambalear a su hermano. Acto seguido, el Crucius de Lorgar siguió con un golpe devastador, su campo de poder dejando un rastro de relámpagos mientras impactaba en el costado de la cabeza de Guilliman con la fuerza de una bala de cañón. La batalla entre los dos primarcas era un espectáculo de furia divina y odio contenido. Cada golpe resonaba con el poder de titanes, cada movimiento era un testamento de su fuerza y destreza. Guilliman, aturdido por el golpe, recuperó su equilibrio y lanzó una serie de ataques rápidos, sus Power Fists brillando con energía pura. Lorgar, aunque herido, mantenía su postura, bloqueando y contraatacando con la precisión de un maestro guerrero. A su alrededor, la batalla en la superficie de Nuceria se volvía aún más intensa. Los ultramarines, impulsados por la visión de su primarca luchando, redoblaban sus esfuerzos, avanzando con una determinación feroz, y los devoradores y los portadores de la palabra, inspirados por la presencia de Lorgar, luchaban con una furia inhumana, decididos a proteger a su líder a cualquier costo. Ambos primarcas se enfrentaron bajo el cielo gris, uno sangrando internamente, el otro con la mitad de su cara cubierta de sangre brotando de un cráneo fracturado. Mientras estaban atrapados en su furiosa lucha, la vida o muerte, no eran conscientes de la destrucción que se desataba a su alrededor. De repente Angron surgió entre las filas de los ultramarines, su armadura hecha añicos y ambas espadas sierras escupiendo trozos de blindaje de ceramita y sangre escarlata. Estaba cubierto con la sangre de los muertos después de horas en el aplastamiento de las líneas del frente. De su pecho colgaba una bandolera con cráneos extraídos de la fosa común de Deselica, pintados con la sangre, al igual que Angron. Incluso a través del constante dolor generado por los clavos del carnicero, eso le agradaba. Quería que sus hermanos y hermanas fallecidos volverían a probar la sangre. Los había llevado con él a través de Nuceria, dejando que sus ojos vacíos presenciaran la destrucción de su antiguo y odiado mundo natal. Los devoradores de mundos se lanzaron hacia Guilliman con odio asesino. Los dos primarcas se entrelazaron en un duelo rugiente, tomando el lugar de enfrentamiento entre Lorgar y Guilliman. Guilliman se vio obligado a retroceder por la tormenta de golpes de Angron. Mientras los dos primarcas luchaban, Guilliman logró asestar un golpe de refilón, impactando la coraza de Angron.
Uno de los cráneos de los compañeros gladiadores caídos de Angron, que colgaba de la cadena sobre su coraza, quedó parcialmente destrozado y se esparció por el suelo. Guilliman dio un paso atrás y su bota aplastó los restos del cráneo hasta convertirlos en polvo. Angron vio la profanación y se arrojó sobre su hermano con un aullido de ira que desafiaba los orígenes mortales, increíblemente maduro en su angustia. El grito resonó en el campo de batalla con un eco de furia. La fuerza de Angron era sobrehumana, alimentada por la rabia y el dolor de los clavos. Cada golpe era un vendaval de destrucción, cada movimiento un torbellino de muerte. Guilliman, aun querido, mantenía su defensa con la disciplina y precisión que caracterizaban a los ultramarines, pero incluso él estaba siendo superado por la ferocidad de su hermano. A su alrededor, la batalla continuaba sin tregua. Los ultramarines y los devoradores combatían con una furia que reflejaba la lucha titánica de sus líderes. Guilliman, con una determinación feroz, logró bloquear un golpe devastador de Angron y contraatacó, su puño golpeando con precisión el lateral de la cabeza de su hermano. Angron tambaleó, pero rápidamente recuperó su equilibrio, su mirada llena de odio puro. La lucha era un espectáculo de poder y resistencia, un enfrentamiento que resonaría en los momentos más oscuros de la herejía de Horus. Lorgar también lo vio. En el momento en el que la bota de Guilliman rompió el cráneo, sintió la disformidad hervir detrás del velo. El portador de la palabra comenzó a cantar en un idioma nunca antes hablado por ningún ser vivo. Sus palabras eran perfecta armonía con el grito del tormento de Angron. Lorgar implementó su oscuro plan para salvar la vida de su hermano, convocando una tormenta de ruina sobre Nuceria. El cielo se abrió y desató una torrente carmesí, formado por los fantasmas de 100 mundos asesinados, que hizo llover sangre sobre el campo de batalla. Lorgar centró su concentración en la forma mutilada de su hermano, llamando a los nunca nacidos, las entidades que la humanidad llamó demonios. Bloqueó los músculos de Angron, prendiendo fuego a la sinapsis de su cerebro. Los primeros espasmos se abrieron paso a través de los tendones de Angron, convirtiendo su sangre en mercurio, luego en lava y finalmente en fuego impío. Los gritos de ira frustrada de Angron estaban teñidos por una agonía más allá de toda comprensión. Su cuerpo empezó a desgarrarse, a crecer, a elevarse. Este fue el momento de la apoteosis de Angron hacia la condición demoníaca. Los bibliotecarios de los devoradores de mundos, aquellos pocos que nunca habían recibido los mortales implantes del clavo de carnicero, sintieron los poderes férricos convocados por Lorgar desde la disformidad. En un intento de detener los oscuros planes, los 19 bibliotecarios restantes aprovecharon sus poderes psíquicos colectivos para manifestar una entidad psíquica conocida como la Comunión. En medio del encantamiento de Lorgar, la Comunión arrancó el alma del primarca de su cuerpo. Las dos entidades psíquicas se enfrentaron dentro de la disformidad, encerradas en una lucha mortal de voluntades, cada una convencida de que eran las responsables de salvar a Angron. Pero al final, la Comunión fracasó, porque Lorgar era tan poderoso en la disformidad como lo era en el universo material. El cuerpo de Angron se transformó en un monstruo demoníaco, su apoteosis completa, con un rugido infernal. El ahora demoníaco Angron se volvió contra Guilliman, desatando una furia aún mayor. El campo de batallas se sumió en un caos aún más profundo. Después de la completa metamorfosis de Angron en un príncipe demonio, el primarca dirigió la atención a los bibliotecarios. Estos guerreros habían hecho cantar a los clavos del carnicero y sangrar su cerebro solo por el pecado de estar cerca de ellos. Ahora, las criaturas que le habían atormentado durante décadas se movieron contra Lorgar, quien estaba herido y de rodillas. La ira del recién ascendido primarca mató a los bibliotecarios restantes, cada uno encontrando un destino diferente. Angron eliminó la debilidad que había plagado a su legión desde su reunificación. El Librarius de los Devoradores de Mundos, el último fragmento de los sabuesos de guerra originales, ya no existía, un hecho que complació enormemente al dios de la sangre Khorne, quien no toleraba la existencia de psíquicos entre sus servidores. Lorgar había ofrecido a la 12ª Legión a los caprichos de Khorne. Ahora solo habría sangre, un océano de sangre, arrastrado por una marea de matanza eterna. Tras la transformación de Angron, Guilliman, gravemente herido, escapó de Nuceria, incapaz de comprender en qué se había convertido sus dos hermanos. Los devoradores de mundos completaron la purga de Nuceria hasta que no quedó ni una sola vida humana en el planeta. Angron, encarnación del octuple sendero del dios de la sangre, se sacudió el polvo de Nuceria
y no volvía a pensar en ello. Lorgar creía que había salvado a su hermano, liberándole una existencia de agonía sin igual. Ahora la Cruza de las Sombras podía abandonar Ultramar y reunirse con Horus. El próximo objetivo de los traidores sería la propia Terra. Una vez regresó al bordo de su buque insignia, el Conquistador, el recién ascendido primarca pronunció sus primeras palabras en su nueva forma y ordenó a Karn que masacrara a los esclavos en las bodegas inferiores y construyera un enorme trono de calaveras. Para mejorar la destreza en combate en su forma, Angron recibió una enorme espada rúnica negra llamada Black Blade, forjada por el de mecánicos oscuros. Después de la Cruza de las Sombras, el primarca y su legión desataron un alboroto sangriento por toda la galaxia, ignorando los llamados del Señor de la Guerra Horus para reunirse en Ulanor, en preparación para el salto final al mundo trono. Desesperado por reunir a sus fuerzas, Horus ordenó a Perturabo, el Señor de Hierro y primarca de la Legión de los Guerreros de Hierro, para que trajeran a Angron a toda costa a Ulanor. Los guerreros rastrearon a los devoradores de mundos hasta el mundo de Delwe, donde encontraron que toda la población del planeta había sido masacrada y apilada en montañas de cadáveres. Poco después fueron atacados por devoradores de mundos y demonios de Corne, enloquecidos por la furia berserker. Tras resistir este ataque inicial, el cielo se abrió y el primarca demonio Angron descendió a la carnicería. Perturabo y Angron se enfrentaron en una batalla brutal, con el primarca demonio teniendo la ventaja en poder y velocidad. Sin embargo, a pesar de sufrir múltiples heridas, el Señor del Hierro aguantó e incitó a Angron declarando que había nacido esclavo y seguirá siéndolo esclavizado a la oscuridad por toda la eternidad. Utilizando su perspicacia táctica superior y con la ayuda de los guerreros de hierro y su círculo de hierro de guardias de honor robóticas, Perturabo pudo superar y bombardear a los devoradores de mundos, golpeando hasta someterlos y superando a Angron en el proceso. Sin embargo, en este momento, una flota de ultramarines apareció en órbita sobre el planeta. Angron se rió con desprecio y declaró que ahora todos iban a morir. Perturabo replicó y recordándole a Angron que una vez había visto sus propios guerreros ser masacrados por los amos de esclavos en Nuceria sin hacer nada de detenerlo. Esto impulsó al primarca demonio a actuar, conjurando una tormenta disforme. Tanto la flota de los guerreros de hierro como los devoradores de mundos lograron evadir a los ultramarines y dirigirse hacia Ulanor. Angron reapareció durante el clímax de la guerra solar, cuando una enorme falla de disformidad se abrió sobre la luna. Esto permitió que la fuerza de ataque principal de los traidores atacara el propio mundo trono. El primarca demonio fue visto encaramado durante la batalla sobre Luna, a bordo de una de las almenas de su buque insignia, la Conquistador. Bajo el control del Dios de la Sangre, los devoradores de mundos junto a sus aliados, los guerreros de hierro, trajeron ira y ruina a los puños imperiales que defendían el Palacio Imperial durante el asedio a Terra. Cuando comenzó el asedio, Angron se había vuelto completamente esclavizado a la voluntad de Corne y su propia sed de sangre insaciable. Exigió a Horus que le permitiera saltar directamente el Palacio Imperial, sin importar que la poderosa barrera psíquica del emperador alrededor del mundo trono probablemente lo destruiría hasta que los traidores encontraran una manera de debilitarlo. Cuando Angron supo que la Guardia de la Muerte encabezaría el asalto de los traidores a Terra, cayó en una ira incandescente y masacró a todos aquellos que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. La furia del primarca era un torbellino de muerte y destrucción, un testamento del poder oscuro que lo había consumido. Lothara Sarrin, la capitana del Conquistador, temía que si no detenían a Angron, él, sin darse cuenta, asesinaría a los tecnosacerdotes responsables de atender el reactor de plasma de la nave, poniendo en peligro toda la nave y la tripulación. Para evitar esto, Sarrin conspiró con el capitán Skrybok de los Amos de la Noche y con Karr para teletransportar a Angron al laberinto cambiante al borde del buque insignia de los Amos de la Noche. En este laberinto, Konrad Curze había utilizado durante mucho tiempo para torturar y matar cautivos. Obligando a Karr a actuar, el octavo capitán se enfrentó al enfurecido primarca demonio. Angron informó a su escudero de lo que los dioses oscuros le habían susurrado sobre el destino de Karr y su predestinación como el elegido de Corne. El primarca demonio deseaba suplantar a Karr como el elegido del dios de la sangre, y por eso los dos lucharon entre sí. Sin embargo, Karr demostró ser incapaz de igualar la destreza de su padre genético. Antes de que Angron pudiera matarlo, Karr colocó un teletransportador en el primarca y lo teletransportó fuera del Conquistador a las entrañas de la nave de los Amos de la Noche. En las entrañas de este buque insignia, Angron se encontró atrapado dentro de un laberinto singular.
A petición del acechante nocturno, el primarca Perturabo de los Guerreros de Hierro había creado para su sombrío hermano una prisión como ninguna otra, imitando su propio santuario privado conocido como la Caeva Ferrum. En esta prisión, Angron se enfrentó a los terrores diseñados para mantenerlo contenido. La ira del primarca demonio era palpable. Su furia resonaba por los corredores oscuros. Pero incluso en su confinamiento, la esencia de Korre lo alimentaba, aumentando su poder y determinación. Esta prisión espacial era un elaborado laberinto, cuyas paredes monótonas y su extraño diseño geométrico hacían casi imposible mapearlo. Cualquiera que intentara mapear mentalmente el laberinto se encontraba irremediablemente atrapado en curvas que desafían las leyes de la física. Incluso después de intentar decenas de veces mapear el laberinto, un individuo solo lograba avanzar unos pocos giros antes de que todo dejara de tener sentido. Después de la masacre del sitio del desembarco de Isban V, el acechante nocturno capturó a su hermano Vulcan, el primarca de los salamandras, y utilizó el laberinto como un medio para torturarlo y quebrarlo psicológicamente durante varios meses. Angron rápidamente quedó atrapado dentro del laberinto, siempre tratando de encontrar la salida de sus giros y vueltas, luchando contra las trampas escondidas dentro del propio laberinto. Mientras tanto, los traidores en la superficie de Terra, utilizando una serie de rituales para debilitar la barrera psíquica del emperador alrededor del mundo trono, permitiendo desplegar a sus aliados demoníacos. El primarca demonio fue disparado desde la bodega de la Naifal y cayó al vacío del espacio, lanzándose hacia la superficie de Terra. Cuando Angron entró en la atmósfera de Terra, apareció como un meteorito en llamas, y al impactar contra la superficie, la onda expansiva mató tanto amigos como enemigos. Blandiendo la espada negra, Angron arrasó con las fuerzas leales, abriéndose camino hasta los muros del Palacio Imperial. Allí, vio a su hermano Sanguinius, el primarca angelical de los Ángeles Sangrientos, y gritó un desafío. Sanguinius simplemente saludó a su hermano y se negó, afirmando que, aunque algún día lucharían, no sería ese día, y antes de retirarse nuevamente a los confines del Palacio Imperial. La furia de Angron se redobló, su deseo de destrucción alimentado por la negativa de Sanguinius. El primarca demonio rugió de frustración, incapaz de eludir los efectos persistentes de la barrera psíquica del emperador para perseguir a lo que percibía como un hermano cobarde hasta el palacio. Mientras el asedio a Terra continuaba durante la batalla por el puerto espacial, Angron destruyó tanto un tanque imperial superpesado como un transporte Leviatán, pero aún no pudo avanzar más allá de los muros del palacio. Finalmente, el puerto espacial del León cayó en manos de los traidores tras un asalto masivo. Con la barrera psíquica del emperador reducida para abarcar el Sanctum Imperialis, Angron lideró una horda de devoradores enloquecidos por la sangre hasta el muro de la eternidad, masacrando a los defensores leales. Recién bendecidos por los dones demoníacos, Angron y sus devoradores superaron a los defensores leales del muro de la eternidad. Más tarde tuvieron el honor de liderar el asalto frontal al palacio. Los registros de vídeo supervivientes del asedio muestran a los devoradores rompiendo los muros del palacio con la forma retorcida y roja de Angron empuñando su brillante espada rúnica en alto. Entre los primeros en abrir la brecha estaba Karr. A pesar de las afirmaciones contrarias de los hijos de Horus, los registros de los devoradores indican que fue la espada negra demoníaca de Angron la responsable de la caída de la gran puerta del palacio. Los devoradores de mundos cosecharon una verdadera marea de sangre en Terra, pero se les negó la victoria final. Con las legiones de los ángeles oscuros y los lobos espaciales en camino para reforzar a los defensores leales, Horus apostó todo para ganar el asedio. Bajó los escudos del vacío en su nave insignia, el espíritu vengativo, y desafió al emperador. En el clímax de la herejía, el destino del imperio pendió a un hilo, y los gritos de guerra resonaban en los muros del Palacio Imperial, mientras Angron y los devoradores desataban su furia internal. El maestro de la humanidad aceptó el desafío y se enfrentó al su traidor en el combate que decidió el destino de la galaxia. Los poderosos ejércitos del caos se desintegraron cuando Horus cayó, con la pérdida de su mayor campeón, y todos huyeron de Terra. Angron fue el último en irse, mirando con nostalgia desde su nave hacia el Palacio Imperial, que había resistido incluso su furia. Condujo a sus devoradores de mundos supervivientes a las profundidades del refugio de la gran grieta disforme, que era el ojo del terror. Él y sus astartes herejes ahora tendrían toda la eternidad para buscar venganza como parte de la larga guerra contra las fuerzas del emperador cadáver. Con la herejía de Horus terminada, los devoradores de mundos huyeron al ojo
a un mundo demoníaco especialmente preparado para Angron por Corre. Sin embargo, la Legión rápidamente degeneró en partidas de guerras errantes de marines espaciales del caos, a medida que las incesantes y sanguinarias demandas de Corne los llevaban a volverse unos contra otros. Y con esto terminamos este último vídeo sobre Angron, aquí en la que hemos visto ya cómo Angron se convierte en príncipe demonio de Corne gracias a la ayuda de su buen amigo Lorgar, que siempre está ahí para dar ese puntito final y hacer sus planes lo que él quiere. Vemos la trágica caída del Primarca, ¿no? Que primero fue esclavo de los Nucerianos, luego esclavo del Emperador y luego esclavo de Corne. Una tragedia. Un personaje que vuelvo a insistir que me gustaría que en la actualidad tuviera un poco más de trasfondo, aparte de ser un garrulo que da golpes. Pero, bueno, no sé si tenemos que esperar eso o lo seguirán usando como saco de boxeo, en plan, parece que va a ganar, pero luego llega alguien y le mete una paliza al pobre Angron. Así que nada, sin más dilación, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.